Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a un taller más de este curso bíblico que hemos estado llevando a través de semana con semana, no olvidando que este curso es para el equipo laico al servicio de la pastoral y sus dos órganos formativos, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones. Saludamos rápidamente. Hola, Carmen Garay, ¿cómo estás? Y vamos a esperar que se conecten las demás personas mientras voy a ir compartiendo la pantalla para empezar con el trabajo del día de hoy. Muy bien, aquí ya estamos y pues vamos a continuar entonces con el trabajo, no olvidando que estamos en este curso bíblico, su servidor J.C. Mendoza, miembro del equipo laico al servicio de la pastoral. Y también recordar que este curso tiene como intención eso, como lo hemos dicho, contribuir a la formación de cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral. Propiamente el curso, decíamos, es para los integrantes precisamente del equipo laico al servicio de la pastoral, para los alumnos del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y para sus semilleros de vocaciones. No olvidando que el carisma de la escuela de pastoral amorosamente conocida, así es formar dirigentes laicos para que puedan trabajar a nivel parroquial, a nivel diócesis y dar un servicio apoyando en este caso a su párroco. Bueno, pues este curso tiene la intención de ser un granito más, una cooperación más, un apoyo más en la formación integral de cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral. Bien, como cada 8 días nos estamos apoyando en alguna cita cuando arrancamos un bloque, ahora vamos a hablar de la cita de Hebreos 4:12. A la letra dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué esta cita? ¿Por qué mencionar esta cita? Bueno, porque vamos a continuar, no olvidando que estamos ahora ya en el aspecto de interno. Estamos en el proceso interno, ya pasamos por el proceso externo, ya pasamos por el proceso de la tradición y ya entramos a lo que es la parte interna. Es decir, ahora sí estudiar la Sagrada Escritura como tal, en el sentido de no solo su historiosidad, la historiosidad, sino analizar el contenido de la Sagrada Escritura. Por eso le llamamos interno. Arrancábamos entonces platicando hace 15 días lo que es la revelación, este Dios que se deja conocer. Y comprendíamos que existe la revelación natural, cómo yo puedo conocer a Dios a partir de mis herramientas, de mis instrumentos, de mis capacidades, es decir, en este caso de mi inteligencia, es la herramienta que yo tengo, mi revelación natural. Pero también vimos que podemos conocer a Dios desde la revelación sobrenatural, pero aquí ya implica precisamente este acto de fe, en donde es Dios quien nos permite irlo conociendo, rebasa nuestra capacidad intelectual, rebasa nuestra inteligencia, rebasa nuestra revelación natural, por eso se le llama sobrenatural. Esta revelación sobrenatural vimos que se puede dar en dos aspectos, la revelación pública, esta manifestación de Dios para todos los hombres, aquello que es hacia la salud espiritual de todos los hombres. La revelación pública es Dios que se deja conocer con el fin precisamente de que conozcamos este camino a la salvación, la vida eterna, la gloria, en este caso de la vida eterna. Pero también hablábamos de la revelación privada, es decir, aquellas manifestaciones de Dios a cada uno de nosotros que nos pueden ayudar en algún momento específico de la historia, de nuestra propia historia, pero que no tienen que ver con la revelación pública o si no estuviera la revelación privada, no afecta en lo más mínimo en el proceso de la manifestación de Dios dada al hombre, precisamente en la revelación pública. Llegamos a un momento importante que es la inspiración. Es decir, en la Sagrada Escritura vamos a hablar lo que es la inspiración en estos bloques que se avecinan. Primeramente vamos a hablar precisamente de lo que es inspiración. Y aquí hay muchas preguntas. ¿Qué es la inspiración? ¿A quién inspira Dios? Cualquier persona puede ser inspirada por Dios. ¿Cómo lo inspira?
¿Qué es la palabra de Dios? Es decir, si realmente la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y exactamente hacia allá va el tema de esta semana. Ahora bien, vamos a arrancar entonces definiendo estas dos partes, que una ya la tenemos con claridad, que es la revelación. No olvidando, estamos viendo la Biblia en cuanto al aspecto interno. Y en cuanto al aspecto interno, hablamos de lo que es la revelación. Dijimos que la revelación es la manifestación amorosa y por iniciativa de Dios. Dios se deja conocer. Allá en Hebreos 1:1 dijimos que en el pasado Dios se reveló a través de muchas formas. En la creación, se reveló a través de los profetas, se reveló a través de los escritos, pero llegada a la plenitud de los tiempos, se reveló a través, se dejó conocer a través de su Hijo, de Jesucristo. Cristo es la máxima revelación de Dios. Si tú quisieras entonces profundizar o conocer a Dios, tienes que conocer al Cristo. Ahora bien, el tema de hoy que es la inspiración. ¿Qué es la inspiración y por qué es importante este tema también? Bueno, porque ciertamente para que nosotros podamos comprender a este Dios amoroso que se nos revela, a este Dios que toma la iniciativa de salir al encuentro del hombre, se requiere el proceso de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es el influjo sobrenatural, fíjate, ya de entrada es algo sobrenatural, el influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y la voluntad del hombre para hablar, actuar o escribir lo que Dios quiere que transmitamos. Así entonces, la revelación y la inspiración es lo que va a hacer que nosotros comprendamos la Sagrada Escritura, no olvidando que estamos en este proceso de introducción a la Biblia, es decir, estamos conociendo la Sagrada Escritura. Así entonces, tanto la revelación como la inspiración es, Dios sale al encuentro de los hombres con su infinito amor, pero lo hace de modo progresivo. Y esto también es algo muy importante comprender. Dios en la historia de la salvación, de acuerdo a la historia universal, de acuerdo a los escritos bíblicos, se ha venido dando a conocer de manera progresiva, es decir, de manera ordenada, con una secuencia, revelándose primero a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, etcétera. Después a los profetas y a los apóstoles. El querer de Dios, dice, al querer Dios que su divina palabra quedase por escrito, tenía que intervenir eficazmente y lo hizo escogiendo a unos hombres a quienes iluminó su inteligencia y movió su voluntad. Así entonces, ciertamente en la manifestación de Dios, cómo se deja conocer, cómo se va dando a conocer a través de la historia, no solamente Dios, que lo decía a través de los profetas, también hizo que se quedara esta manifestación de Él por escrito. Y en estos escritos también Él, de alguna manera, intervino eficazmente para que las personas que escribieran aquello que Él quería y no solo ello, se quedara para los siglos, para la plenitud de los siglos. Eso es precisamente lo que vamos a tratar de comprender tú y yo, lo que es la inspiración. Mira, el Catecismo de la Iglesia Católica dice inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. En el numeral 105, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, de acuerdo. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Ya entendimos. Dios se deja conocer a través de la creación, a través de los profetas, a través de los escritos. Tú y yo estamos en un curso bíblico. En estos escritos, Dios también interviene eficazmente en ciertas personas para que al escribir precisamente, escribieran aquello que iba a mostrarnos, a revelarnos a este Dios y lo comprendiéramos. Bueno, para que esto fuera eficaz, entonces se consignó por obra del Espíritu Santo. Es decir, la inspiración es obra del Espíritu Santo. Este es el tema de hoy. Pero obviamente resultan de aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Yo cómo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios? ¿Te acuerdas que en bloques anteriores te decía, estamos hablando de la historia, cuándo se escribió el libro, no si es palabra de Dios o no? Estamos hablando de quién lo escribió, no si es palabra de Dios o no. Bueno, hemos llegado a este momento.
¿Yo cómo puedo saber que lo que está escrito es palabra de Dios? ¿Quién dice? ¿Dónde dice que esto sea palabra de Dios? ¿Quién tiene la autoridad para decir este libro que tengo en las manos, en este caso, esto es palabra de Dios? ¿Quién dice? ¿Sí me explicó? Vamos a tratar de contestarla en la lección de hoy. Ahora, ¿quién sostiene que es palabra de Dios? A lo mejor algunas personas dicen, está bien, Juan Carlos dice que es palabra de Dios, y ya nada más porque Juan Carlos lo dice, ya es palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, sí es importante estas preguntas que vamos a intentar ir respondiéndonos. Otra cosa, cualquier libro es palabra de Dios. Es decir, si yo no tuviera aquí la Biblia, sino que tuviera otro libro, este también es palabra de Dios. ¿Qué es lo que le da la categoría de palabra de Dios y que no? ¿Cómo yo puedo saber que estos libros son palabra de Dios? ¿O cómo puedo saber que no faltan? ¿Hay libros que sean palabra de Dios y que no estén aquí? ¿Es posible que haya otros libros en otros lugares y digamos, también es palabra de Dios? Ah, caray, entonces, ¿por qué no están aquí? O sobren de estos libros, no, este no, este no, este no. ¿Quién tiene la autoridad o quién dice este sí, este no? ¿O cómo se da ese proceso? ¿Fue Dios acaso? ¿Dios escribió directamente la palabra? ¿Dios escribió la Biblia directamente? Todas estas preguntas, insisto, las vamos a tratar de responder. Y por último, la Biblia, ¿será un libro cualquiera? ¿Por qué hacer hincapié en este curso bíblico sobre estas preguntas? Y más aún en el equipo laico al servicio de la pastoral. Tú y yo estudiamos semana tras semana, lección tras lección, la palabra de Dios, ciertamente. Pero efectivamente, ¿en qué momento yo estoy sustentando mi fe, estoy sustentando mis conocimientos, los que estoy transmitiendo, estoy sustentándolos en la palabra de Dios? Te acordarás que nuestras lecciones traen citas bíblicas. Yo al menos tengo la iniciativa de irlas a buscar en la Biblia. ¿Cómo sé que quien imprimió no se equivocó? ¿Me explicó? ¿Cómo sé que mi lección, a lo mejor alguien puso una cita en lugar de otra? Yo realmente como alumno del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial o como equipo laico al servicio de la pastoral, realmente yo tengo mi Biblia y llevo mi Biblia cada 8 días a las lecciones. Y esto es muy importante, porque efectivamente tú y yo que estamos anunciando y viviendo la palabra de Dios, formando a otros en la palabra de Dios, a veces ni siquiera la palabra de Dios traemos. Así es que la primera invitación para el equipo laico de la pastoral es saber que tenemos, sí, que seguirnos formando, en este caso del proceso de la Biblia, pero no solamente formarnos, sino tratar de profundizar en ella para dar sustento de nuestra fe. Bien, pues vámonos hacia allá. Mira, de las respuestas que demos de las preguntas anteriores, definitivamente impactará y transformará la vida de cada uno de nosotros. Si realmente tú tienes la claridad de que la Sagrada Escritura es palabra de Dios y no solo eso, que transforma tu vida, que realmente tú sabes que esto que tienes en tus manos es venido de Dios, es escrito por Dios y por los hombres. Bien, pues vamos a empezar a profundizar en ello. Mira, cuando se estudia la Biblia, hay muchas metodologías generales de enseñanza bíblica, pero me ha tocado que en cualquier curso bíblico que vayas, y no solo eso, incluso cuando dialogas con un hermano protestante y te dicen ellos que esta es la palabra de Dios, y tú le preguntas, ok, dime, ¿yo cómo sé que esto es palabra de Dios? Y te dicen, ah, mira, es que en Mateo tal, 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 espérame tantito. Ajá, pues es obvio que la Biblia va a decir que es palabra de Dios ella misma. No, mira, porque también en primera de Pedro tal, 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 tal. Y entonces para justificar que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios, te citan la palabra de Dios. En este caso te citan la Biblia. No está mal. Tú y yo para nuestra fe lo comprendemos. Obviamente tú y yo sabemos que sí es palabra de Dios y tú y yo lo creemos por nuestra fe y por la historia de la iglesia y por lo que nos han enseñado. Pero lo que quiero en este curso bíblico es que tú tengas los sustentos y la base para decir, ah, yo comprendo y tengo argumentos para poder decir, esta es la palabra de Dios. Porque decir que esta es la palabra de Dios, obviamente, mira, sin embargo, y por atención al proceso formativo de nuestro curso, analizaremos cómo se fue estructurando la revelación dada por Dios precisamente sobre que la escritura es su palabra. Porque al final, que esta sea la palabra de Dios es revelado por Dios, Dios nos lo dejó conocer.
Ciertamente ahora vamos al proceso de la inspiración. Es el Espíritu Santo quien nos permite entender y aceptar ello. Pero insisto, si yo digo que esta es la palabra de Dios y para justificarlo te mando a leer la Biblia, te mando a leer un texto, mira, aquí dice que es palabra de Dios, es como si yo dijera que Juan Carlos es la persona más buena onda de todo el mundo. Es la mejor persona que hay en el mundo, Juan Carlos. Órale, ¿y quién dijo eso? Juan Carlos. Pues claro, claro, ¿sí me explico? Entonces, cuando uno dice, esta es palabra de Dios, ¿dónde dice? Aquí, por eso algunos hermanos, principalmente ateos, te van a decir, no, pues, ¿cómo crees? O sea, pues, obviamente, no, pues, lógicamente va a decir que es palabra de Dios. Insisto y lo remarco, tú y yo no tenemos duda en eso y sabemos que es palabra de Dios. Pero por atención a este curso bíblico que estamos teniendo y al proceso formativo, vamos a comprender cómo Dios también ha revelado, precisamente se ha dejado conocer en el texto escrito. En nuestro curso bíblico estamos hablando, sí, ya vimos que la tradición apostólica es oral y escrita. Ahorita ya nos estamos recargando al aspecto escrito y vamos a descubrir cómo la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios. Muy bien. Es decir, Dios se revela, se deja conocer a través de la creación, a través de los profetas, pero también a través de los escritos. Es decir, Dios se ha dejado conocer y se ha dejado conocer y aquí lo vamos a leer, ciertamente. Si no estuviera la Biblia, yo puedo comprender y conocer a este Dios que se revela, claro. Lo he visto en la creación, lo he visto en los profetas, lo que me han enseñado y me han anunciado los que me han antecedido, pero estamos en el curso bíblico y vamos a verlo ahora en el texto. Ello va a ser ahora la línea con la que va a continuar nuestro curso bíblico. Así entonces, mira, lo que hemos estudiado hasta hoy no está ajeno a esta parte, más bien es la base, es el sustento, nos amplía la visión y la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hemos visto en nuestras lecciones anteriores, hoy te van a dar argumento para comprender por qué la Biblia es palabra de Dios. Por ello debemos basarnos, como decíamos, uno, en fuentes confiables. Ya decíamos, no tomes de buenas a primeras cualquier libro y digas, mira, es que el caballo de Troya dice que, pues es que ese ni siquiera es un libro religioso, ni siquiera es un libro teológico, es una novela, ¿me explico? No puedo yo entonces suponer que eso es palabra de Dios y como eso lo dijo el caballo de Troya o el código da Vinci, entonces por eso lo tengo yo que creer. Bueno, no, ya de entrada tenemos que buscar fuentes confiables porque queremos argumentar que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Dos, la historia de la salvación. Tú y yo que estudiamos en el equipo laico de servicio de la pastoral, en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial y sus semilleros de vocaciones, estudiamos la historia de la salvación, podemos ir descubriendo cómo Dios se va revelando de manera pedagógica, de manera progresiva, y en esa revelación podemos ir viendo la construcción de los escritos, y por eso también sabemos que son palabra de Dios. Ahora bien, en la historia de la iglesia, una vez que Cristo resucita y la iglesia empieza a predicar, es también ello donde nos tenemos que basar. ¿Qué ha dicho la iglesia? Un tema importante, el canon bíblico. Esto ya no es algo ajeno para ti, porque ya hablamos de lo que es el canon bíblico y tampoco en este momento tendríamos que estar explicándoles a las personas que se acaban de integrar a este video y que no forman parte del equipo laico al servicio de la pastoral, porque debemos de recordar que este video a lo mejor lo ven otras personas. No tendríamos que meternos ahorita tú y yo en problemas si son 66 libros o 73, porque tú y yo ya estudiamos el canon bíblico y sabemos que son los 73 libros que constituyen la Sagrada Escritura. Otra cosa importante, los dogmas de fe. Los dogmas de fe van a ser estos buenos valladares que nos van a guiar siempre y nos van a encaminar hacia la verdad dada por Dios. Los dogmas ya los han propuesto los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los apóstoles. Han llegado a estas verdades y han declarado como un cuerpo de Cristo, estas son las verdades que tú y yo conocemos. Si me explico, lo veíamos también en la lección anterior. Así es que los dogmas también es una herramienta que nos va a ayudar mucho. Obviamente todo esto se le llama el depósito de la fe. El magisterio de la iglesia, a quien se le encarga el depósito de la fe, es quien nos va a ayudar a comprender y argumentar por qué es palabra de Dios. Lógicamente la sucesión apostólica, porque lo que tú has escuchado del obispo, de nuestro obispo, Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, es precisamente venido del Cristo, precisamente por la sucesión apostólica. Y bueno, la tradición apostólica, ya decíamos, hará lo escrito.
De aquí la importancia de todo lo que hemos venido hablando en nuestro curso. Como tú todos estos temas, o al menos estas ideas, ya las tienes claras, por eso va a ser más fácil argumentar porque es palabra de Dios. Así es que vámonos nuevamente al inicio. Imagínate que arranca nuestro curso bíblico, pero ahora sí, la Biblia es palabra de Dios. Vamos a tratar de argumentarlo con todo lo que tú ya conoces. Mira, como ya lo dijimos, la Biblia se escribió más o menos en un periodo de unos 1500 años, unos 1400 años antes de que naciera Cristo y unos 100 años después de que murió Cristo. En todo este tiempo se fue escribiendo la Biblia. Y obviamente existe mucha distancia entre los primeros escritores o agiógrafos y los últimos escritores. Agiógrafo viene de escritor sagrado, ¿no? Santo y escritura. Ahora bien, la Biblia, a diferencia de otros textos, no es un solo libro que se hizo en una sola escritura, en un solo momento, y que explica de manera cronológica algo. No, son libros muy ajenos y de incluso de entre unas personas y otras. Si pudiéramos hacer como que una cuenta, entre el primer escritor que quisiéramos datar, no sé, a Moisés, vamos a imaginar, por ahí de 1400 años antes de que naciera Cristo. Y el último escritor, que parece ser que es San Juan, de hecho San Juan Evangelista, unos 100 años después de Cristo, pasaron unos 1500 años, ¿sí me explicó? Entonces, entre uno y otro ni siquiera habría conexión, es imposible físicamente. Y no solamente entre Moisés y David, por ejemplo, o Moisés y Salomón, o Salomón e Isaías, o Isaías y Miqueas, o sea, personas que escribieron con siglos de diferencia. ¿Me explico? Estos textos se fueron escribiendo a lo largo del tiempo, tú y yo ya lo sabemos. Y aquí lo que sorprende, o que podríamos empezar a comprender que esto es palabra de Dios, es porque en los escritos bíblicos, en los 73 libros, hay una armonía pedagógica, o sea, hay una secuencia metodológica perfecta, como si hubiera alguien que fuera guiando a las personas para que fueran escribiendo y fuera tomando cuerpo la Biblia. Pero esto no puede ser lógico porque hay personas que escribieron 1400 años antes de Cristo y otras que todavía obviamente no habían nacido y cuando escribieron en una secuencia. Precisamente esto es lo que empieza a argumentar, que la Sagrada Escritura no es cualquier libro, sino es un libro que parece ser que lleva, insisto, tiene una secuencia pedagógica tal como si hubiera una persona en esos 1500 años siguiendo y asesorando a los escritores, agiógrafos, pues santos, sagrados, que fueron poniendo en tiempos, en momentos y en lugares distintos. Este autor que acompañó e influyó a su formación en todo el tiempo de su construcción, parecería, bueno, no parecería, para nosotros y en nuestro estudio es eso, o sea, ¿quién puede durar o quién estuvo los 1500 años que duró la construcción de los textos? Estamos hablando del texto, de la Sagrada Escritura. Humanamente no es posible. Por eso es que a la Sagrada Escritura se le empieza a dar este apelativo, mejor dicho, este nombre, más bien, esta declaración de palabra de Dios, porque esto humanamente no es posible que se dé la secuencia pedagógica en la historia de la salvación. ¿Me explico? Como si el primer escritor supiera lo que tenía que escribir el posterior, o como si el posterior supiera por qué escribió lo del anterior. Y no, esto sería difícil para el ser humano, salvo que hubiera alguien que en estos 1500 años estuviera acompañando e influyendo en los escritores sagrados. Este alguien, ya sabemos, nos referimos al Espíritu Santo. Ahora bien, la relevancia histórica. La Biblia es el libro más conocido mundialmente, que también esto, tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Si es un simple libro, porque en todo el mundo se conoce la Sagrada Escritura. Es el libro que se ha traducido a más idiomas. Es el único libro que se ha traducido a casi todos los idiomas del mundo. Aún incluso los bestsellers más conocidos no tienen la dimensión de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Parecería que este libro tiene algo más allá de un simple texto humano. Ahora bien, es el primer libro que se imprimió en la historia
al menos a nivel volumen. En 1455, cuando surge la imprenta, increíblemente el primer libro que o sea, que se escribe y se imprime o que se hace para poderse imprimir es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Si ya había otros muchos libros, los de Aristóteles, los de Sócrates y otros tantos, ¿por qué la Sagrada Escritura? ¿Qué tiene este libro de especial? ¿Acaso será palabra de Dios, que es lo que estamos hablando? Es el más leído por la humanidad. La Sagrada Escritura, la Biblia, es el libro que todo el mundo ha leído de alguna manera. Ahora bien, la influencia personal. La Biblia influye y va a influir en la vida de muchos seres humanos. Increíblemente, la Biblia transforma de esencia, transforma de fondo a una persona, que a veces un libro de motivación personal, de un coach o algo así, lo hace y lo hace nada más de manera temporal, nada más lo hace mientras la persona está emocionada. Ah, no, la Sagrada Escritura ha influido, ha transformado y ha cambiado la vida de muchas personas, y me incluyo y te incluyo posiblemente. Ah, caray, pues este libro, ¿quién es o qué tiene de extraordinario? Ah, palabra de Dios. Es un escrito divino, es escrito por Dios, es lo que estamos hablando. La Biblia ha transformado la vida de millones de personas. No solamente ha influido, las ha transformado, las ha cambiado, ha transformado completamente la vida del hombre. Y es que, mira, la Biblia ha influido directamente en las culturas. Un caso concreto, también lo decíamos la semana anterior y la pasada, en el caso de la cultura mexicana, es precisamente la Sagrada Escritura quien ha transformado y transforma nuestra vida en este momento. Tan así que tú y yo somos cristianos, tan así que tú y yo creemos en el Cristo, tan así que tú y yo creemos en este verdadero Dios por el que se vive. Porque la Biblia, no solamente por mencionar el caso de México, en todos los países ha sido capaz de llegar al corazón del hombre de aquel país y transformarlo. Cosa que algún libro de superación personal a lo mejor pega en esta zona del norte porque ellos piensan de esta manera, o pega en esta zona del sur porque ellos piensan así, pero no transforma en general. Ah, la Sagrada Escritura lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué acaso será un libro muy especial? ¿Acaso será una palabra extraordinaria, palabra de Dios? Y mira, la Biblia le da sentido y razón a creyentes y no creyentes, ¿eh? Porque muchas personas efectivamente han transformado su Biblia a pesar de que se autonombran no cristianos o que no creen en este proceso de la Sagrada Escritura. Así entonces, la Biblia es la palabra de Dios. El objetivo doctrinal: explicar que la Biblia es auténtica palabra de Dios y auténtica palabra humana. Distinguir la diferencia entre inspiración y revelación, que es lo que estamos haciendo, y es comprendiendo qué es la Biblia, la palabra de Dios, comprendiendo lo que es la revelación, comprendemos ahora lo que es la inspiración, Dios que influye en el hombre para poder escribir el texto. Pero ¿cuál es el objetivo vivencial? Acercarnos a la Biblia con gran fe, veneración y con el deseo de encarnar el mensaje de Dios en nuestra propia vida. Por eso decíamos, de lo que tú comprendas y respondas en esta lección puede cambiar mucho tu vida. Así que veremos dos textos en la Sagrada Escritura que nos servirán de hilo conductor en estas siguientes lecciones. La primera cita es la de 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es divinamente inspirada, para que la apuntes. Y la segunda, que es la segunda de Pedro 1:21. La profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Así entonces, mira, en Dei Verbum, en el número 11, Vaticano II dice: la Iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, es decir, para ti, para mí ya está fácil, los 73 libros, la Biblia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Ya sabemos lo que es el canon. En cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Ah, entonces Dios, para manifestarse, ya decíamos, en el escrito, hace que el agiógrafo, inspirado por el Espíritu Santo, escriba aquello
que quiere Dios que tú y yo comprendamos. Al influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y voluntad de cada uno de los escritores sagrados se le llama inspiración. Ah, ya entendí entonces. Dios que se deja conocer. Al dejarse conocer y lo plasma por escrito, respetando la voluntad del hombre y su manera de ser, lo inspira, el Espíritu Santo lo influye para que, respetando su inteligencia y voluntad, escriba aquello que quiere Dios que escriba. Dios no solo se manifestó en las cosas creadas y habló a través de los profetas y signos, sino que quiso que sus palabras llegaran frescas y vivas a sus hijos de todos los tiempos, y para ello inspiró a unos hombres para que escribieran su mensaje de salvación. Todo este mensaje de Dios se contiene en la Biblia. Y mira, por tanto, la Biblia tiene como autor principal a Dios, Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien inspira a la geógrafa, pero se sirvió de unos autores a quienes inspiró, iluminándoles el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirles, moviéndoles la voluntad para que escribieran todo y solo lo que Dios quería decirles. Y no solo eso, cuidándoles para que no se equivocaran, obviamente en lo concerniente al conocimiento de Dios y a nuestra salvación eterna. No solamente Dios y Espíritu Santo inspira al geógrafo, lo invita a escribir, sino que vela que lo que escriba sea aquello que Dios quería para nuestra comprensión de la revelación. Esto no quita que el geógrafo escribió con sus palabras, con su manera de ser, se pudo haber equivocado en lugar de decir un lugar, dijo otro. Eso es secundario, estamos hablando con relación a la manifestación dada por Dios o la revelación. Conclusión, en los libros canónicos se halla toda la verdad que el hombre necesita para salvarse, y por ello están exentos, de todo error relativo a la salvación y al designio salvífico de Dios. Es decir, podemos decir que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, y no solo eso, que no tiene error en lo concerniente al plan salvífico de Dios hacia nosotros. ¿Cómo lo podemos resumir en un pequeño esquema? Mira, Dios, dijimos que crea al hombre, crea la creación, crea todo en su infinito amor. Y no solo ello, se revela al hombre. Dios se deja conocer y además inspira al hombre para que éste escriba. Precisamente Dios se revela e inspira al geógrafo a escribir. ¿A escribir qué? Precisamente lo que Dios le está revelando. Por eso decimos que la Sagrada Escritura, Dios es el autor intelectual, mientras que el hombre es el autor material. Y precisamente aquí es donde se encuentra nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos manifiesta, nos revela a Dios. La Sagrada Escritura, Dios es la fuente de la revelación y de la inspiración de la Sagrada Escritura. ¿Y cómo podemos comprender a este Dios? Vean, en este proceso de palabra de Dios, Dios que se revela. Muy sencillo. Dios se revela, el Padre, mientras que Dios, Espíritu Santo, inspira, en este caso, inspira al hombre, al ser humano. Y Jesús, precisamente, que es la palabra que se deja conocer, la escritura, y el verbo se hizo carne. Así entonces, en la Sagrada Escritura está Dios mismo en este proceso de dejarse conocer. A partir de este momento arranca nuestro estudio de inspiración. Es muy hermoso, vamos a profundizar mucho para la comprensión de lo que es la inspiración. Así es que a manera de tarea te voy a pedir, si eres tan amable, que ahorita que suba yo el video a YouTube, en la parte de abajo en comentarios, me pongas tu punto de vista, tu opinión de la de segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. De todos modos, ahorita en el video, cuando lo suba, lo puedes volver a escuchar, pero apúntalo. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Vamos a empezar a interactuar. Escribe con tus palabras para ti precisamente qué es lo que Dios te está inspirando en este momento que lo escribas y que estás comprendiendo con relación a nuestro curso bíblico. Así entonces, es importante comprender que la inspiración es este proceso en la pedagogía divina. Ya dijimos que Dios, Él
quita el velo, se deja conocer, pero requerimos necesariamente del Espíritu Santo para comprender a este Dios que se revela. Sin el Espíritu Santo definitivamente no puedes comprender a Cristo. Es imposible, no puedes entender a Dios. Se requiere ello. Bueno, pues es el Espíritu Santo quien influye al hombre a escribir, guía su voluntad y vela porque aquello que se escribe sea lo venido de Dios. Y surge entonces así la Sagrada Escritura. Por lo tanto, todo lo que hablamos de cómo se fueron escribiendo los libros en la línea del tiempo, ya sea en el año 1400, 1200, 1100, en el año, no sé, 200 antes de Cristo, en el año 50 después de Cristo, en el año 100 que se termina de escribir con el último de los agiógrafos, que escribe la palabra de Dios, todo esto es gracias al Espíritu Santo. El canon bíblico, es decir, ¿por qué no hay más libros aquí? ¿Por qué no hay menos? Porque es el Espíritu Santo quien lo ha mantenido. Y este es nuestro tema que vamos a ir avanzando. ¿Por qué decíamos es importante? Precisamente porque tú y yo nos estamos formando para formar a otros. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario. Hoy sí se me fue rapidísimo el tiempo. Muy bien, hermanos, pues yo los voy a seguir motivando, equipo laico al servicio de la pastoral, los voy a seguir motivando a que nos preparemos y más aún en el conocimiento de la Sagrada Escritura, porque eso es lo que estamos transmitiendo en nuestras lecciones y muchos de nosotros a veces nada más nos limitamos a tener aquí la lección y no profundizamos respaldándonos en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la Lumen Gentium, en todas las encíclicas y que nos dan como herramienta de trabajo. Es que yo te voy a invitar y te voy a motivar a que sigamos formándonos y echándole muchas ganas, porque ya de ello y de la inspiración que hay en ti es lo que va a llegar a nuestros hermanos en cada una de nuestras lecciones. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Dios les bendiga, se me fue rapidísimo el tiempo y si Dios quiere nos veríamos la siguiente lección. Luz y sal, que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Feliz Navidad para todos. Igualmente, feliz Navidad. Hasta luego. Feliz Navidad.